Muy bien, chicos. Como les dijimos anteriormente, hay un periodista destacado llamado Yoichi Clark Shimatsu, exeditor del Japan Times, que hizo afirmaciones sorprendentes sobre Kamala Harris y su difunta madre, Shamala Goplin. Como graduado de la Universidad de Berkeley, Clark, como prefiere que lo llamen, frecuentaba los mismos círculos que ellas. Y él afirma que la madre de Kamala fue parte del programa MKUltra de la CIA, un programa psicopático y sádico que se llevó a cabo durante los años 60 y que probablemente aún sigue en funcionamiento hoy en día, en el cual tanto estadounidenses como agentes del gobierno eran drogados y, a veces, asesinados con el objetivo de lavar el cerebro a las masas. Clark también afirma de manera bastante sorprendente que Kamala Harris estuvo previamente casada con un canadiense adinerado, un matrimonio que sus conexiones con el Estado profundo han atravesado, con grandes esfuerzos para eliminarlo de los registros públicos. Entonces, ¿está diciendo la verdad? Bueno, dejaré que ustedes decidan porque hoy le damos la bienvenida al programa. Bienvenidos de nuevo a Candace. Bien, Yoichi Clark, es un honor tenerte hoy en el programa. Solo quiero informar a los invitados que te unes por audio porque estás en una zona muy remota, pero bienvenido al show de Candace. Bueno, muchas gracias. Muy contento. Sabes, soy un personaje bastante secundario en este drama fronterizo en este momento y me temo que las comunicaciones donde estoy realmente han sido manipuladas debido a la situación en la frontera. Sabes, es simplemente terrible. Bueno, puede que seas un personaje menor allá abajo, pero definitivamente eres un personaje principal en mi podcast en este momento. Sabes, hemos estado investigando a fondo el pasado de Kamala y su historia. Estoy seguro de que eres muy consciente de eso. Nos encontramos con tu artículo, que fue bastante fascinante por muchas razones. Mencionaste un matrimonio anterior que tuvo Kamala, mencionaste el programa MKUltra. Me gustaría empezar hablando de la madre de Kamala y del programa MKUltra, porque en realidad es un programa del que he estado hablando extensamente en el podcast este año. He estado pidiendo a los estadounidenses y al mundo que realmente se familiaricen con él. ¿Podrías entonces hacérnoslo saber? ¿Cómo es que usted está familiarizado con Shamala Goplin, el trabajo de la madre Kamala, y qué es lo que sabe sobre ella, por favor? Bueno, yo era una especie de contemporáneo suyo en el área de Berkeley. Trabajé en un servicio de noticias en San Francisco, Pacific Jew Service, y estaba muy familiarizado con los personajes de allí donde vivía la población de estudiantes extranjeros en Berkeley. Y asistí a la escuela de periodismo, la escuela de posgrado de periodismo en Berkeley. Así que todo esto es un terreno familiar para mí. Kamala fue luego fiscal. Cuando, ya sabes, ella estaba detrás del encarcelamiento de, digamos, cientos y, ya sabes, probablemente miles de jóvenes negros, directores juveniles. Sí, había niños pequeños, pero ahí hay que entender la situación. Luego, los tipos mayores que manejaban el tráfico de drogas, para el cartel en las escuelas, reclutaban a la fuerza a estos jóvenes. Y ella simplemente los metía en prisión, era horrible. Y esa es una de las razones por las que muchos hombres negros se niegan a votar por ella ahora. Ella simplemente daba ese trato unilateral mientras dejaba que todos los grandes líderes del cartel se fueran libres. O simplemente les advertía, lárguense de aquí porque la policía los está buscando para arrestarlos. Así que ella estaba metida de lleno en eso. Ella era la novia de Willie Brown, quien era abogado. Él tenía un despacho de abogados para el cartel. Más tarde se convirtió en alcalde y senador estatal, pero ella estaba metida en los negocios sucios y uno de mis mejores amigos y protegido, Jeff Adachi, murió misteriosamente. Sí, hablemos de eso en realidad. Entonces, tienes a un amigo joven y tu protegido llamado Jeff Adachi, y la primera vez que me topé con su nombre fue en tu artículo e investigué un poco, y es un hecho que murió de manera bastante misteriosa. Y creo que sería justo decir que él era un contendiente para el cargo de Willie Brown. Willie Brown estaba postulando a alguien en su contra, definitivamente se ganó enemigos, diría yo, de la élite demócrata en San Francisco. ¿Podrías informar un poco más a mis lectores sobre Jeff Adachi? La cuestión es que él estaba en Booth Wells como contemporáneo de Kamala.
Kamala era una estudiante de sobresaliente y la iban a revisar porque sus calificaciones eran tan malas y no creían que fuera a lograrlo en derecho. Nunca ha sido una buena oradora. Y él fue designado para ser su tutor y la ayudó a graduarse y obtener su título. Más adelante la contrataron como fiscal pública y curiosamente él era defensor público y organizó un gran programa en el que mucha gente realmente, como muchos padres en Western Addition y en Fillmore, esos son distritos donde la gente estaba realmente entusiasmada porque él estaba sacando a los chicos de la cárcel. Eran prisiones realmente duras y él lograba que los chicos entraran en programas de educación especial, programas educativos, programas de trabajo-estudio y los mantenía fuera de la cárcel. Y fueron cientos de chicos. Así que la comunidad estaba encantada. Y luego un día lo encontraron muerto en su apartamento y empezaron a inventar todo tipo de cosas. O que tenía un romance con una mujer rusa, como si eso fuera cierto. Que ella lo había matado, pero no, ella solo era una visitante en la ciudad. Él había ido a visitarla y a conversar con ella. Y luego la autopsia, la primera, también dijo, oh, murió por todas estas drogas. Una segunda autopsia demostró que estaba limpio. Así que esto fue realmente, odio usar la palabra conspiración, pero eso fue una conspiración sobre su asesinato, para eliminar al tipo que sabía demasiado sobre Kamala y que se había opuesto a su trato hacia los jóvenes. Y básicamente lo eliminaron. Bueno, no estás equivocado. Este es el programa adecuado para hablar de conspiraciones. Eso te lo digo gratis. Una de las cosas que he notado es que parece que parte de esto, si quieres llamarlo una camarilla, llámalo una mafia. Una cosa que ellos entienden es asegurarse de controlar la oficina del forense. Y no creo que haya ninguna persona en todo el mundo que dude de eso ahora, especialmente después del COVID, que las oficinas del forense están contaminadas por la política. Y sí, si estás escuchando esto, deberías investigar la historia de Jeff Adachi. No hay duda de que tienes a una persona joven que tiene toda su vida por delante. Muere de manera bastante sospechosa. Y luego los medios empiezan a lanzar todas estas teorías, lo cual es... ¿Qué es lo que suelen hacer? Crean un montón de teorías que confunden a las masas y miran a todos lados menos donde realmente deberían mirar. Ahora, no me di cuenta de que él había ayudado a Kamala en el pasado. No me di cuenta de que ellos tenían una relación. Él no habría entrado en el muro sin su orientación y verdadera atención, y eso le quitó mucho tiempo. Él no era una persona rica. Su padre era mecánico de automóviles. Él se abrió camino en la escuela trabajando. Y como estudiante de sobresaliente, eso es simplemente increíble. Un chico realmente agradable. Me ayudó mucho con los refugiados del sudeste asiático después de la guerra de Vietnam, cuando se les prohibió venir a Estados Unidos. Y yo estaba lidiando con una oleada de ellos y necesitaba ayuda legal porque estábamos haciendo lobby en el Congreso. Y Jeff simplemente dio un paso al frente, se encargó de todo y de verdad, un gran chico. Él no bebía, no fumaba. Era un niño muy limpio. Solíamos ir a bares en Japantown. Buen cantante karaoke, pero no bebió ni una gota. Él era simplemente un niño muy agradable. Y por cierto, ¿en qué año exactamente falleció o en qué fechas? Creo que murió a principios de los 90. Para entonces yo estaba en Japón. Me contrataron después del terremoto de San Francisco, papel en Japón. Así que me fui y no me enteré de su muerte por mis amigos, ya sabes, porque estaban tan involucrados en eso. Y fue solo mucho después que me enteré. Pregunté, ¿qué pasó con Jeff? Y él me dice, oh, ¿no te enteraste? Sabes, él murió. ¿Qué pasó? Fue un golpe extraño para mí y al principio no había nada que pudiera hacer. Así que me llevó mucho tiempo ponerme al día con Kamala sobre esto. Bien, entonces, ¿qué era lo que Jeff Adachi sabía sobre Kamala y que usted cree que podría haber creado algún conflicto para ella? La conexión del cártel. Sí, lo es. Sí, no era la mafia. Sí, no fue una conspiración. Era un cártel. Ella era una agente del cártel. Y también conozco otras historias sobre miembros de ese grupo. ¿Y cuándo? San Francisco era un círculo muy cerrado, no una ciudad grande. Correcto. Escuchamos lo mismo del juez. Y realmente nadie quería hablar excepto yo. Trabajé en el Servicio Judío del Pacífico y yo saqué a la luz estas historias, pero incluso ellos tenían miedo de enfrentarse al cártel. Muy interesante. Y sabes, recientemente hablé con el juez Joe Brown y él insinuó algo similar.
que ella definitivamente estaba involucrada en muchas maniobras políticas sucias, y especialmente Willie Brown también. Y mencionaste a Willie Brown en tu artículo y su conexión que alegaste que tenía con el cártel. ¿Podrías ampliar sobre eso, por favor? Sí, bueno, él era de West Texas. Él era uno de los... En California hay muchos inmigrantes de West Texas, ya sabes, cuando la industria ganadera no estaba funcionando bien. La industria ganadera no estaba funcionando bien. Ellos migraron al oeste. Obtuvo un título en Derecho, ya sabes, creo que en San Francisco, y su contacto con el cártel fue muy, muy temprano. Probablemente le ayudaron a conseguir su título de abogado. Recuerdo una vez que él me conocía, ¿sabes? Íbamos a un evento público. Era como una especie de carnaval donde iba a haber algunos discursos, que yo solo iba a estar ahí, y yo iba caminando hacia allá con mi novia. Y entonces él viene justo detrás de mí, me agarra del brazo izquierdo y me lo aprieta tan fuerte como puede. Pero tienes que entender, yo solía ser obrero metalúrgico, soldador. Trabajé en todo tipo de empleos en mi vida anterior, así que yo era duro como una roca. Y una vez que sintió que mis músculos se flexionaban, abrió su mano y simplemente pasó a mi lado, pasó su infierno. Fue una especie de humillación, ya sabes, que no pudiera intimidarme. Ese era el tipo de persona que era. ¡Wow! Increíble. ¿Escuchas estas historias? Era un tipo muy amenazante. Y él me conoce. Hablé de que su otra novia es London Biden. Ella es un hombre de San Francisco. Y lo primero que hace por las personas sin hogar es un carro ambulante. Es un paquete de jeringas y una botella de heroína para inyectarse. Wow, no es una broma. Esto es lo que están haciendo allí. Y entonces, trabajando en nombre del cártel, y escuchamos del juez Joe Brown la semana pasada, también que mientras ella estaba en el poder en San Francisco, trabajó para ayudar a George Soros, esencialmente. Legalmente cometer robo legal protegiendo a una de sus empresas. Y así seguimos escuchando esto una y otra vez. Básicamente se le dio poder para asegurarse de que las élites pudieran continuar con estos diversos negocios ilegales en los que están participando. Y parece que usted lo confirma. San Francisco estaba dirigida básicamente por la mafia judía. ¿Sabes? Dianne Feinstein, ella nació católica y fue a una escuela de niñas católica, pero se casó con un hombre judío y luego simplemente cambió de bando y entonces lo supe. Y los judíos estaban detrás de la industria de las drogas allí. Recuerdo haber visitado el Hollow One porque un amigo me dijo, tenemos que ir allí y visitar a este tipo. Y fuimos allí y él era el mayor distribuidor de drogas en San Francisco. Él manejaba un garaje, un gran estacionamiento público en el centro de la ciudad donde se lavaba mucho dinero. Él estaba allí, justo allí. Él era el principal lavador de dinero para el cartel de la droga. El lavado de dinero era este enorme y concurrido estacionamiento público que todos en la bulliciosa ciudad de San Francisco, para aparcar sus vehículos allí, porque es una ciudad muy grande y densamente poblada, tenían que usar obligatoriamente. Era un garaje de 6 pisos, ¿sabes? Y luego él vivía en Boat Hill, allí, en una gran mansión. Y yo solo fui invitado allí por un amigo. Y ya sabes, estábamos fumando algo de marihuana y él decía, ya sabes, esta es la mejor época en la historia de Estados Unidos gracias a héroes como, ¿cómo se llama? El director de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates. Sí, es un gigante de la industria estadounidense. Y dije, este tipo está loco. Sí, está fumando demasiado. Está fumando demasiado. El producto que había estado vendiendo, ¿sabes? Así que él era muy central para todo el grupo de abogados judíos, pero más importante aún para la industria inmobiliaria, porque por eso arrestaban a todos los chicos jóvenes. Desalojan la Western Edition porque querían construir lindos y bonitos apartamentos y cabañas para los gays que venían de todo el país, porque pensaban que la mayoría de ellos venían de familias ricas. Viven como compran una casa, un edificio, comparten habitaciones y van a morir de sida, ya sabes, en los próximos 6 años. Así que la casa volvería a estar disponible para el mercado inmobiliario. Vaya, es realmente cínico. Esto es como una película de Drácula, sabes, es algo de otro mundo.
y esta era la ciudad más liberal de Estados Unidos. Muy bien, chicos, los medios han llamado a esto la elección del aborto. Tenemos que enfrentarnos a este mal. Cuando te unes a Preborn, la organización provida más grande del país, estás protegiendo a las mayores víctimas de nuestra sociedad. Bebés en el vientre de sus madres. La red de clínicas de Preborn está ubicada en las zonas con más abortos del país y han rescatado a más de 300,000 bebés. Cuando una mujer que está considerando abortar busca terminar con la vida de su bebé, Preborn está ahí. Preborn les ofrece a estas mujeres necesitadas una ecografía gratuita. El poder de escuchar un latido en una ecografía, combinado con el amor de Dios, duplica las posibilidades de vida de un bebé. Una ecografía cuesta solo $28 y hasta 5 ecografías cuestan $140. Cualquier donación ayudará a su causa y todas son deducibles de impuestos. Dona seguro. Marca BAU 250 y di bebé. De nuevo es NOW 250 bebé. O puedes ir a Preborn/Candace. Eso es preborn.com/Candace. Sí, y es que, como dije, es impactante porque tuvimos al juez Joe Brown aquí y él está confirmando exactamente lo mismo. Sabes, él estaba hablando sobre el asesinato de Martin Luther King. Él estaba hablando sobre, ya sabes, cómo el gobierno tuvo algo que ver en eso. Y es, creo, para mucha gente creo que más de 1 millón de personas, creo que 1,5 millones de personas han visto ese episodio. Y decían, siento que estoy aprendiendo la historia de Estados Unidos por primera vez, porque en los libros de texto te enseñan que todo era completamente transparente y que Estados Unidos siempre ha sido este gran país. Y ya sabes, es realmente impactante escuchar a personas que crecieron en estas distintas ciudades hablar sobre crímenes relacionados con la mafia, hablar sobre drogas, hablar sobre la corrupción de Kamala Harris y cómo ella estaba involucrada en todo esto. Y es bastante aterrador saber que ella está intentando ser elegida como presidenta de los Estados Unidos. Quiero cambiar de tema y hablar sobre su madre, porque me sorprendió mucho tu afirmación de que estuvo involucrada en el programa MK Ultra. Y sin embargo, eso para mí parecía ser lo único que tenía sentido, porque parecía que de alguna manera estaba infiltrando el movimiento por los derechos civiles. Y yo pensaba, ¿qué está haciendo esta supuesta brillante científica? ¿Sabes? Involucrándose constantemente en protestas por los derechos civiles y haciéndose amiga de estas personas. Y como estoy bien informado sobre el programa MK Ultra, reconozco la conexión ahí. ¿Puedes hablar sobre lo que ella hizo o sobre lo que estás alegando que hizo? Sí, es completamente cierto. Ahí fue, precisamente en ese lugar, donde finalmente encontró su estabilidad laboral y desarrolló su carrera profesional de manera definitiva. Este punto marca un hito importante en su trayectoria, ya que después de un periodo de búsqueda y quizás de algunas experiencias laborales previas que no resultaron ser permanentes o satisfactorias, este fue el sitio donde realmente echó raíces. Podríamos decir que fue el culmen de su búsqueda de un empleo estable y significativo. En ese entorno pudo aplicar sus conocimientos, habilidades y experiencia de una forma que le permitió crecer y consolidarse. La elección de ese lugar como su destino laboral final no fue casualidad. Probablemente se debió a una combinación de factores como la oportunidad, la adecuación de sus capacidades al puesto, el ambiente de trabajo o incluso la proximidad a su residencia. Es fundamental entender que este no fue un trabajo más, sino el lugar donde su vida profesional se asentó, donde invirtió gran parte de su tiempo y energía y donde, sin duda, dejó una huella. La trascendencia de este hecho radica en que representa el punto final de una etapa de incertidumbre y el inicio de una fase de consolidación y realización personal a través de su labor. Fue el espacio donde sus aspiraciones laborales se materializaron y donde pudo construir un legado profesional duradero. La importancia de este lugar en su biografía es innegable, ya que define una parte crucial de su identidad y de su contribución a la sociedad a través de su trabajo. En resumen, ese fue el epicentro de su vida laboral, el lugar donde su carrera alcanzó su máxima expresión y donde finalmente encontró su propósito profesional. Sí, finalmente fue empleada allí. Tuvieron que revisar todos sus antecedentes, cada pequeño detalle sobre ella, y esto se debe
al muy famoso psiquiatra que realmente entendió el programa MKUltra, vamos, Ewan Cameron. Ewan Cameron era un chico escocés, un pedófilo, y él era un torturador. Usó todo tipo de drogas contra las víctimas de ese programa. Él falleció. Y hubo como una pausa de 7 u 8 años durante la cual su programa se cerró porque no había nadie a cargo. Y tuvieron que mover el programa porque el Congreso, había una investigación secreta, no tan secreta. Había una investigación en el Congreso sobre MKUltra. Así que la presión estaba encima sobre los canadienses. El laboratorio de Ewan Cameron estaba en Montreal, ¿de acuerdo? Así que la presión estaba sobre los canadienses para que confesaran, así que cerraron ese laboratorio. Hay un infame laboratorio Allen. Y luego querían establecer otro centro también conectado con la Universidad de Montreal. Tenían que tener esa certificación. Y mientras tanto, estaban tratando de encontrar al nuevo director que los reemplazara. Y finalmente recibieron la llamada. La trajeron. La instalaron en otro lugar, en el hospital judío, en el anexo. Y ella se hizo cargo no solo del laboratorio de monos, sino también de la sala de atención a pacientes. Era una sala de atención a pacientes pequeña, porque en ese hospital, el Jewish Memorial también tenía una clínica psiquiátrica. Así que ella trabajó allí como psiquiatra en una división muy pequeña que se convirtió en el centro del programa Revive MKUltra. Bien, entonces aquí voy a hacer una pregunta. No me había dado cuenta de que la persona que inició el programa era un psicólogo llamado Cameron. Yo tenía la impresión de que la persona... Tú y Cameron... Sí, yo tenía la impresión de que era el doctor Sidney Gottlieb quien... No, Sidney Gottlieb era bueno para... Él aplicaba. Él no se dedicaba a la investigación. Entiendo. Aplicó todo lo que Cameron había desarrollado. Entiendo. El uso de drogas, hipnotismo, ya sabes, como la privación, todas esas técnicas desagradables para destruir la fuerza de voluntad humana. Vaya. Capturar su cerebro. Gottlieb es uno famoso. Y todos piensan que MKUltra fue básicamente algo estadounidense. No, salió de Londres. Salió del Instituto Tavistock de Sigmund Freud. Sí. Segunda Guerra Mundial. Estoy tan sorprendido de que menciones esto porque tuve muchos problemas con los medios por hablar extensamente sobre Sigmund Freud y lo he estado haciendo en este podcast. Es sumamente importante que la gente conozca la verdad sobre él, que fue una persona que creó un método de psicología, básicamente, para manipular a personas que, de hecho, estaban siendo abusadas por sus propios padres, ¿sabes? Y que por eso estaba obsesionado con los niños y el sexo. Y es impactante que aprendamos que es un héroe en la psicología, y es muy importante que la gente conozca la verdad sobre él, porque la psicología es entonces, su familia es entonces. ¿Qué generó la propaganda? Sería la familia Bernays y Edward Bernays. Y tienes razón en esto. Todo esto encaja perfectamente en el programa MKUltra, que fue diseñado para ver cómo se podía quebrar la voluntad de una persona, cómo se la podía hipnotizar. Hablamos extensamente en este programa sobre cómo los asesinatos de Charles Macron en realidad fueron obra de la CIA y todo lo que el público cree saber sobre eso. Las mismas áreas de las que hablas, San Francisco, California. Estos son agentes federales que estaban obsesionados con aprender cómo hipnotizar al público, cómo destruir la voluntad de las personas. Y una gran parte de eso era el abuso sexual. Y Sigmund Freud, de hecho, había escrito textos sobre cómo abusar de alguien cuando es un niño, sodomizándolo. Estaban interesados en explorar cómo podían crear psicópatas. Ese también es otro elemento de estos programas y de la psicología. Y creo que es difícil para la gente aceptar cuán malvado es eso. Y ahora estás diciendo que Shamala recibió la llamada. Y luego ella participó activamente en este programa de pruebas clínicas con pacientes, lo cual fue muy relevante para la investigación. La inteligencia militar creó estas técnicas de lavado de cerebro. Obviamente, las desarrollaron enormemente durante la Segunda Guerra Mundial porque intentaron usarlas contra el enemigo, los alemanes, los aliados y demás, y también contra aliados reacios. Intentaron usar técnicas de control mental, pero después de la guerra, creo que fue a finales de los años 40, en 1947 o 1946, entre 1946 y 1948,
El ejército británico creó el Instituto Tavistock, que está en Tavistock Square, en Londres. El propio Sigmund Freud voló desde Suiza a Londres para cortar la cinta inaugural. Y luego asignó a uno de sus hijos para que fuera el director del lugar. Sabes, él estaba justo detrás. Él era el psiquiatra principal. Sí, estoy familiarizado con Tavistock. También hay algunas indicaciones de que incluso los Beatles y la música han salido de la Universidad Tavistock. ¿Y cómo podría transformar, sí, modificar el comportamiento humano? Su ayuda más loca. Sí, todo sobre el control mental. Correcto. Exactamente eso. ¿Y entonces qué pasó? A medida que esto fue sometido a una revisión parlamentaria, hubo algunas quejas. Así que decidieron trasladar el núcleo del programa a Montreal, una colonia británica cerca de Estados Unidos, buena para el contacto y, de alguna manera, apartada. ¿Quién sospecharía que este oscuro y genial programa está ocurriendo en la hermosa y maravillosa Canadá llena de bosques, verdad? Y además en la parte francesa de Canadá, ¿quién sospecharía eso? Y podían usar a los franceses como conejillos de indias, ¿no? Ahora bien, cuando Shamala llegó, había preocupación por las colonias británicas. Y Shamala fue adaptando esto a los sujetos coloniales, no solo al pueblo caucásico. Y entonces enviaron a un agente de desinformación británico, Hardy L. Baines. Él era un personaje. De hecho, he asistido a uno de sus discursos. El caso era muy inteligente, hablaba un inglés perfecto, pero era evidente que había algo extraño en su cerebro. Y luego creó el Partido Comunista observa a los leninistas, ¿de acuerdo? De Canadá, ¿sí? Es el único partido comunista en Canadá. ¿Y un personaje realmente malvado? Bien, y los pacientes para los que Shamala producía, muy conveniente ambos indios, él era un Sikh, pero muy independiente del movimiento Sikh. Él no formaba parte del movimiento de liberación Sikh. Él y Shamala eran co-conspiradores, supongo que así se les podría llamar. Ella le daría a sus pacientes, los jóvenes, especialmente si se centraban en gente más joven. Creían que las personas mayores no eran buenos sujetos para este programa. Se utilizan chicos jóvenes que han salido de orfanatos, de prisiones, etcétera, y los han puesto en detención. Los puso con un ardío e hizo esta cosa llamada las estatuas vivientes. ¿De acuerdo? Vi uno. Creo que fue el fin de semana del 4 de julio. Me tomé el día libre. Tenía muchos trabajos en Nueva York, pero el 4 de julio era mi raro feriado de 3 o 4 días. Me fui con un grupo de amigos y con los que él podía salir. Quiero ir a casa. Manejamos toda la noche hasta allá. Y en la mañana, al acercarnos a Montreal, vimos las estatuas humanas, ya sabes, en la carretera. Así que bajamos la velocidad y nos detuvimos allí. Mis amigos son bastante ruidosos y habían estado bebiendo toda la noche. Se acercaron a estos tipos, los chicos y chicas, ya sabes, todos estaban en estas poses revolucionarias, posando así, como revolucionarios rusos, algunos con el puño en alto, sosteniendo un palo como si fuera un arma y todo eso, justo en una carretera pública, ¿de acuerdo? Una carretera principal, bueno, no una carretera principal, pero sí una carretera. Nos bajamos, mis amigos se acercaron a ellos y empezaron a abuchear, ya sabes, tratando de hacer que se encogieran de hombros o se movieran, pero no se movieron en absoluto. Sabes, había un teléfono que decía, y un tipo quería meterme uno, le dije, será mejor que no hagas eso, amigo. Podrías ser demandado si ya sabes, le haces algo en el ojo a alguien. Y entonces todos nos asustamos de repente. Dijeron, esto es realmente, realmente, realmente extraño. Tenemos que salir de aquí lo más rápido posible. Así que volvimos a subirnos al auto y nos fuimos a Montreal básicamente para una fiesta de fin de semana que resultó ser un completo fracaso. Y así fue como tuve un vistazo al programa de los estatutos vivientes. Esto se aplicó más tarde a la guerra de Vietnam. Poco después la CIA reclutó a dos. Bueno, reclutó. Simplemente reunieron a un grupo de 200 combatientes especiales para llevarlos en helicóptero a la ruta Ho Chi Minh a Camboya y Laos, porque era ilegal librar la guerra allí en ese momento. A cada tipo, como solitario, lo dejaban en helicóptero. Podía correr como hasta 4, 10, ya sabes, sin parar. Estas personas realmente estaban bajo control mental. Se escondían detrás de un tronco de árbol hasta 2 o 3 días.
para esperar a la persona, al oficial. Se suponía que debían disparar, matar, sin ir al baño, sin parpadear y en esa misma postura congelada. Y luego, con algún tipo de temporizador que tenían, no tengo idea, el temporizador los despertaba, avisándoles que el tipo venía por el camino. Le disparaban, lo mataban y salían corriendo como locos. Ahora, de ese programa de 200, solo hubo 12 sobrevivientes, la docena de 30, como los llamábamos. Regresaron a Estados Unidos. El ejército los llevó de vuelta en avión. Todos fueron juntos a la sede de la CIA y la CIA les dijo, no tenemos idea de qué están hablando, no sabemos quiénes son ustedes. Están mintiendo y los echaron. Y se convirtieron en una especie de banda de motociclistas en Dakota del Norte y el oeste de Colorado. Y conocí a uno de ellos, así que conocía la historia detrás de todo esto. Era un indígena canadiense. Vaya, esto es... Allí, en la instalación de Shamala, cuando era niño, cuando era joven, un adolescente. ¿Crees que sabes quién ganará las elecciones presidenciales? ¿Cuántos escaños ganarán los demócratas o los republicanos? ¿Existe un mercado financiero legal que te permite operar sobre el resultado de estas elecciones? Kalshi llevó al gobierno de Biden a los tribunales y obtuvo aprobación legal para las apuestas electorales. Tienen mercados sobre quién ganará las elecciones presidenciales, controlará la Cámara, el Senado, ganará los estados clave y más. Kalshi ya está siendo utilizado por cientos de miles de personas y ha facilitado operaciones por un valor de más de $1,000 millones. En la plataforma, opera según tus opiniones para ganar dinero o cubrir riesgos. Consulta las probabilidades del mercado para ver quién tiene más posibilidades de ganar. Las probabilidades están cerca de 58-42. No es sorprendente, Trump está muy arriba. Los mercados electorales ya están disponibles para operar. Son el primer lugar regulado donde puedes hacer esto. Ahora mismo, cuando te registras en kalshi.com/Candace, los primeros 500 operadores que depositen $100 recibirán un crédito gratuito de $20. Eso es kalshi.com/Candace. Así que te diré qué es lo que me inquieta de lo que estás diciendo. Primero que nada, cuanto más he investigado sobre su genealogía, hay un par de aspectos que encajan demasiado bien con lo que me estás contando. Darme cuenta de que su familia estuvo involucrada en el comercio de esclavos, que estuvieron involucrados en la masonería, que por alguna razón ella está tratando de hacer creer a todos que es de todas las etnias, menos la que realmente es, lo cual hemos podido determinar gracias a la familia Kamala, quienes han sido muy sinceros y no apoyan lo que ella está haciendo. Algunas personas de su familia nos han dicho, mira, éramos judíos sirios. No sé por qué está ocultando este hecho. Y luego, algunos de sus familiares que son judíos en Canadá dijeron exactamente lo mismo. Como que todos sentimos que está tratando de ocultar el aspecto judío, lo cual es bastante extraño. Sin embargo, lo otro que me alarma de lo que estás diciendo es que Shamala participe en esto y participar en lo que solo puede describirse como un programa de tortura humana. Para ver si básicamente podías dejar a un ser humano en blanco, poner a un ser humano en cero y llenarlos con lo que quisieras, convertirlos en robots. Y hay un aspecto de Kamala que da la impresión de que ella misma ha sido lavada del cerebro. Y recuerdo vívidamente a su familiar con quien hablé diciendo eso. Muy lejos de las descripciones que ella da hoy en día al público sobre su relación con su madre era militante, eso fue lo que él dijo. Su madre era absolutamente militante con sus hijos y ahora hace parecer que tuvo una infancia llena de flores. Así que tienes a esta mujer que por trabajo participa en esta tortura psiquiátrica de ciudadanos de todo el mundo. Y luego escuchas de su familiar que ella era militante con sus hijos. Y luego veo el comportamiento de Kamala hoy en día y parece que es una pizarra en blanco en la que permite que cualquier personalidad la llene. Como que ayer puede ser japonesa, mañana puede ser hispana, puede actuar como una predicadora negra, como acaba de hacer. Y eso me aterra, en cierto sentido. Es casi como si la propia Kamala hubiera sido lavada del cerebro. ¿Qué piensas sobre eso? Oh, absolutamente. Tienes que entender, ¿sabes? No puedes, ¿sabes? Su madre tenía que cuidar a estos pacientes. Ellos son su presión, ellos son, ya sabes, ese es su viaje, ¿sabes? Ese es su ingreso. ¿Quién puede comprarse una casa con todo eso? ¿Sabes? Una casa bastante buena en Montreal, pero su problema es que no podía cuidar de sus hijas, estaba tan ocupada con los pacientes, así que tuvo que ponerles un régimen y lo hizo con las técnicas que conocía. Y sí, básicamente eran como un MK ultra ligero,
digamos MK ultraligero, en vez de todo el tratamiento completo. Está bien. Y eso explica patrones extraños de habla o movimientos oculares y corporales algo extraños o cosas raras. Eso se siente igual que estos tipos de MK Ultra que puedes llegar a conocer, como ese supersoldado que conocí. Es perfectamente normal cuando tomas una cerveza con él y de repente entra en esos ataques locos y espasmódicos donde podría ser peligroso, podría matarte. Así que básicamente es lo mismo que Kamala. De nuevo, ella tuvo una versión más ligera de eso. Ella enseñó todo el paquete. No la enviaron a Siria a matar a un montón de yihadistas ni nada por el estilo. Pero ya sabes, ella definitivamente ha sido tocada por eso. Y su hermana también. Ella era otra, Maya. Ella fue una de las 3 principales asesoras de campaña de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Así que las colocaron allí como una especie de controladoras. Y mira a Hillary, ¿qué le pasó? ¿Sabes? De ser una persona un poco tonta a una persona robótica. Lo mismo, el programa continuó. Y su hermana era la supervisora. Ella había pasado por el programa y de alguna manera metieron a Hillary en el programa. Cosas aterradoras lo que estaban haciendo. Y lo más aterrador es que después de ese programa en Montreal y la investigación del Congreso en Estados Unidos, todo desapareció de la faz de la Tierra. Después de eso no tuvimos más indicios. Sabemos de esa gran protesta en Seattle contra la Organización Mundial del Comercio por parte de los sindicatos, y mi exesposa era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Gastronomía en San Francisco. Ella estaba allí. Ella dijo, un montón de estos tipos locos de Canadá con máscaras. Había estos tipos pequeños y bajos. Y luego vinieron los tipos grandes y altos lanzándonos piedras, ya sabes, lanzándonos piedras como locos. Y los tipos altos y salvajes miraban. Y yo le dije en ese entonces, esos son algunos de los pacientes anti-ultra. Y los tipos altos son la RCMP, la Real Policía Montada de Canadá, vigilándolos. Eso es simplemente increíble. Y es curioso que menciones a su hermana. Así que el programa siguió adelante, pero descubrieron que en lugar de simplemente asesinar gente, probablemente también estaba esto de Black Lives Matter. Había toda clase de personas extrañas, muy extrañas, que venían y empezaban muchos problemas, ya sabes, violencia. Oh, sí. Donde la mayoría de los manifestantes eran como, ya sabes, hippies relajados, ¿no? ¿Sabes? Sí. Así que creo que esa también fue otra operación MK. Especialmente cuando estaban ocurriendo los disturbios. Fueron 4 días de disturbios y de repente propiedades incendiadas, un montón de gente muerta. No había duda de que eso fue una operación federal. Quiero decir, cuando lo observé, tenía todos los indicios. Es. Miras a Portland, Oregón y miras a Minneapolis, cerca de la frontera con Canadá. No está cerca de la frontera canadiense para que estos agentes puedan venir. Wow, fascinante. Sí, fue simplemente increíble. La policía simplemente no pudo arrestar a estas personas, simplemente no pudieron hacer lo posible. Pero luego, el 6 de enero, de repente pudieron identificar a cada una de las personas que asistieron. Y así realmente entendiste que el gobierno estaba involucrado, porque cuando quieren capturar a alguien, ciertamente lo hacen, y cuando no quieren, ciertamente no lo hacen. Y es interesante que menciones a su hermana, Maya, porque muy recientemente pude darme cuenta de lo extraño que es que su hija, que es una joven llamada American Harris, no tiene padre. Y a lo que me refiero con eso, y seguimos viendo lo que ha pasado, es que supuestamente tuvo un hijo cuando era adolescente, y no hay padre en el certificado de nacimiento, y nadie sabe quién es el padre. Y en este podcast hemos estado un poco obsesionados con este reconocimiento reciente de que parece que están criando políticos. Todos tienen un pasado muy turbio. Todo lo que mencionas me recuerda a la crianza y la historia de Emmanuel Macron. Y todos los aspectos extraños. Y él está casado con una persona que vivió como hombre durante 30 años y todo el Estado está coludido para hacerle creer al público lo contrario sobre este hecho, a pesar de toda la evidencia que demuestra lo contrario. Toda la evidencia apunta al hecho de que Emmanuel Macron está casado con un hombre que, en el mejor de los casos, cometió abuso sexual contra él cuando era adolescente. Así que estamos viendo este programa, en cierto modo, desplegarse a gran escala en la sociedad. Y es difícil comunicarle esto a las personas que aún están dormidas y que todavía mantienen esa fe,
que, ya sabes, este proceso que está ocurriendo es transparente y democrático y que realmente somos una república y no que hay una especie de mano que maniobra entre bastidores para elegir a ciertos políticos con el fin de cumplir, básicamente, sus objetivos sádicos. Tienes toda la razón. Es francamente así. La política es lo que es. Sabes, tenemos a un montón de locos descerebrados siguiendo órdenes. Y te preguntas qué le hicieron a Joe Biden. Sabes, depende tanto de ese teleprompter. Y ese cable, el cable que le han puesto por dentro, parece que pueden controlar a todo tipo de personas con él. En cuanto al hijo de Maya, bueno, Willie Brown es un tipo bastante duro. Así que podría ser, ya sabes, el resistente Willie. Vaya. Sabes, Willie estaba solo en este apartamento de 20 pisos en San Francisco. Y le gusta escoger la fruta. Como dije, le gusta escoger los recipientes. La próxima y exitosa heroína política negra de San Francisco, Willie Bill, tiene que ponerle el ojo encima, muy de cerca, para observar su progreso y su impacto en la comunidad. Dios mío. Oh, el buen viejo tío Willie. También quiero preguntarte, por cierto, ya que estamos hablando de Kamala y sus relaciones y este tipo de secreto a voces, es decir, realmente no hay otra manera de decirlo, pero ella se acostó con personas para llegar a su posición de poder. Le entregaron el poder. Esto no era una meritocracia en San Francisco. Esto era cuestión de si estabas dentro o fuera de la mafia. Pero mencionaste en tu artículo que Kamala estuvo previamente casada y eso es bastante explosivo. Y dijiste que estuvo casada con un canadiense británico y que recuerdas vívidamente haber visto el matrimonio. Hace 10 años vi el artículo. Ya había terminado. Si veía a Kamala en las noticias, lo tomaba en cuenta. Pero solo lo estaba leyendo en un avión o algo así. Así que no podía robarme la revista. Y leí, ya sabes, que ella estaba casada con un tipo canadiense, británico, felizmente casados y viviendo en Montreal. Sí. Y él también tenía algún negocio en Toronto. Está bien. Aparentemente su casa estaba en Montreal. Eso es todo lo que recuerdo de eso. Fue solo algo que leí y que me causó curiosidad. Y realmente me arrepiento de no haber arrancado la página y metérmela en la camisa. Sabes, debí haberlo hecho. A veces soy demasiado honesto. Así que debió de haber sido un matrimonio muy rápido porque luego ella, muy poco después, se casó con Doug Emhoff. Sí, eso fue lo que me llamó la atención. Y luego Emhoff tiene hijas y la esposa sigue bien y son amigas de Kamala. Y como digo, por el tema judío, él está en la producción cinematográfica, ¿de acuerdo? Financiando la producción de películas, pero no tiene ninguna lista de películas en ningún lado, ¿de acuerdo? Su nombre no aparece en ningún cartel publicitario. Así que la pregunta es, ¿eso es solo una tapadera? ¿Eso fue en San Francisco otra vez? ¿Eso fue inteligente? Sí, bueno, alguien me contó algo fuera de registro sobre su relación. Sí, de hecho, sabes, ella todavía estaba casada y tal vez aún casada con ese empresario canadiense. Probablemente ella misma sea ciudadana canadiense y británica, lo que la haría inelegible para postularse al cargo más alto de la nación. Sabes, no permitimos que un británico se siente en la oficina oval, básicamente, no desde que incendiaron la Casa Blanca. Bueno, tampoco permitimos kenianos, pero eso ya ha pasado antes. Yo sí, realmente es increíble. Bueno, voy a continuar a ver si podemos encontrar algún rastro de esto. Como dije, alguien... La super Elijah Kamala Harris, sí. Es fascinante, pero también es horroroso porque no la odio, ni me da asco, ni nada por el estilo. Es solo que ella es solo una de los últimos grandes productos de McUltra. Quiero decir, ya sabes, mi interés es clínico. La economía ha sido una carga para el estadounidense promedio. Salarios estancados, gastos han subido, es difícil pagar cuentas sin tarjetas de crédito. Si eres propietario y estás frustrado con ese ciclo, llama hoy a mis amigos de American Financing. Tasas de interés están bajando, ahora en los bajos 5%. Si constantemente tienes un saldo en tu tarjeta de crédito cada mes con una tasa en los 20%, American Financing puede mostrarte cómo poner a trabajar el capital que tanto te ha costado ganar y ayudarte a salir de deudas. Sus asesores hipotecarios que trabajan con salario fijo están ahorrando a sus clientes un promedio de $800 al mes. Y si comienzas hoy, puede que ni siquiera tengas que hacer el pago de la hipoteca del próximo mes. Así que llama hoy al 807-995-210. Nuevamente es 807-995-210. O bien puede visitar americanfinancing.net/Owens. De nuevo, ese es el americano /Owens.
Y sabes, es curioso que lo digas porque me doy cuenta de lo efectivo que ha sido el programa MKUltra y de lo que ha contribuido a crear varias psicosis masivas. Y realmente puedes ver cómo los medios de comunicación son capaces de decir algo y por lo tanto es verdad y la gente se pone en fila, modifica el comportamiento de todos. Tener a una mujer que nunca, jamás afirmó ser negra a lo largo de toda su carrera, ya sabes, y decía que era india. Y de repente ni siquiera gana. Simplemente afirman que esta es la mujer que va a ser la principal candidata del Partido Demócrata. Y en 2 semanas, de repente, está dando entrevistas. Y ella habla sobre su crianza como negra y publica un libro en ese sentido. Y ver que el público simplemente, o al menos una parte demasiado grande del público, acepta eso tan fácilmente es aterrador. Hay un elemento aterrador en que la gente no se digne a pensar por sí misma o a cuestionar esa narrativa. Realmente te muestra el verdadero éxito de Sigmund Freud. Y quizás la razón por la que lo celebran en los libros de texto es porque él, para las élites, representa su capacidad de reconocer que es posible. Es posible persuadir fácilmente a las masas con suficiente insistencia sobre prácticamente cualquier cosa. Y si nos están convenciendo sobre Kamala Harris y su herencia afroamericana y la lucha que ella afirma haber vivido cuando era niña, entonces estamos listos para ser convencidos de cualquier cosa. Eso diría yo. Sí. Y luego está la otra coincidencia extraña, su compañero de fórmula, que es como el compañero de fórmula improbable, Tim Wells. Él está en Minnesota, justo en la frontera con Canadá. Y él estuvo involucrado en el contrabando de billetes falsos, transportando trenes llenos de dinero desde China. Ha estado en China 30 veces. Y curiosamente nunca lo vi allí. Yo no estaba. Estuve en Asia Oriental durante 25 años, iba a menudo a Pekín, a diferentes ciudades de China, Guangzhou, Pekín, por todos lados. Y nunca en algún momento lo habría visto allí, pero nunca lo vi, ¿sabes? Y recientemente hice una historia que acabo de publicar sobre la falsificación, sobre cómo el negocio de los dólares falsos pasó de Gran Bretaña. Gran Bretaña lo cerró, así que el negocio de la UE, ya sabes, toda la otra parte occidental, la UE. La moneda de la UE crearon una moneda común básicamente para detener la falsificación que venía de Gran Bretaña, Holanda y los Países Bajos. Así que hablé con un artista de primer nivel allí, Rembrandt, así se llama. Él es un descendiente directo del linaje de Rembrandt, básicamente el pintor más grande del mundo, un tipo interesante. Y después de mi llamada lo metieron en la cárcel. Pero me contó todo sobre la ruta de la falsificación desde los Países Bajos. La mafia dijo, tenemos a los mejores grabadores del mundo, los británicos tienen las mejores tintas. Y el papel, nosotros tenemos los mejores grabadores, ya sabes, de esa época de René Slash hasta ahora. Y luego el dinero va de los Países Bajos a Indonesia, Yakarta. Y fui allí y me dijeron, sí es, El gobierno militar local, compró todos estos aviones Boeing de este tipo muy corrupto, como representante que solía ser el embajador de Estados Unidos en Tailandia, básicamente un pedófilo. Y desde allí los aviones llevan los puntos en Asia y luego es cuando cruza hacia Estados Unidos. Pero Estados Unidos es bastante estricto con la falsificación, los detectan, así que va a Canadá. Me dijeron esto, especialmente en Indonesia. Vaya, vaya. Así que todo esto es parte del asunto de Walls y él también es otro personaje extraño. Su padre era un psicópata, ya sabes, porque estuvo en la guerra de Corea y tenía todas estas pesadillas, golpeaba a su hijo, golpeaba a su esposa. Así que Tim quedó traumatizado y encontró su refugio, su hogar es como una paternidad ultra. Él sentía que el Partido Comunista Chino es mi papá, es mi mamá, ¿sabes? Así es como él pensaba. Y por eso ha sido un agente a largo plazo. Y en 25 años nunca lo vi en ninguno de los lugares habituales, ni nada por el estilo, ni en el tren, ni en el avión, ni en ningún lado. Y dije, eso es realmente, realmente extraño. Debe estar en uno de los campamentos del partido. ¿Sabes? Debe estarlo. Así que esa es la falsificación, toda la falsificación, porque estoy muy preocupado, porque vivo cerca de la frontera con México y aquí me han incautado dinero. Todos aquí a lo largo de la frontera suelen tener billetes de 20 y de 50 dólares. Ni siquiera aceptan los de 1, pero los de 20 y 50 a todos les han confiscado dinero. Hay tanta falsificación aquí abajo y esto viene de la red china de Tim Walls, ya sabes, socavando a los EU.
moneda. Así que esto es increíble. También están aliados con el cartel, todos están aliados con el cartel. Por eso Donald Trump, recuerda, cerró el consulado chino en Houston. Así que toda esta zona del suroeste está inundada de billetes falsos. Es extraño porque cuando vas al banco, como Wells Fargo, y dices, aquí tienes un fajo de billetes de 20, quiero depositar esto en mi cuenta, tengo algunas cuentas que pagar, dígale que lo pasaremos por una máquina y luego ella, sin decir palabra, irá a la habitación de atrás. Regresa y di, bueno, tu depósito es de 180. Dije que te di $200. Ella dice, me diste 180 de dinero real. Esto está muy extendido por aquí. No hay una familia aquí que no haya perdido dinero debido a un corte de electricidad. Eso es simplemente increíble. Sí, eso es realmente increíble. Y es, como dije, es fascinante porque es casi lo único que tiene sentido cuando hablas de Kamala Harris y todos estos aspectos extraños de su comportamiento, de las cosas que parece estar ocultando sobre su linaje familiar. Quiero decir, ¿qué tan psicópata tienes que ser para saber eso? Desciendes de las mismas personas que esclavizaron a afroamericanos, que esclavizaron a africanos negros, en Jamaica. Y por cierto, brutal. Hamilton Brown fue absolutamente brutal. Realmente luchó por el derecho a azotarlos y poder abusar de ellos. Luego involucrarse íntimamente cuando terminó la trata de esclavos, involucrarse en todos los niveles del gobierno. Luego su familia estuvo involucrada en el petróleo, en Standard Oil en Cuba. Y todas estas son cosas que una vez que empiezas a mirar, ves que son evidentes, pero pensar que esta mujer puede subirse ahí y mentir sin sentir nada mientras asume el papel de alguien que es descendiente de esclavos, debería alarmar a todos. Debería alarmar a cada persona saber que ella miente y no siente nada. Realmente para mí, solo una persona que ha pasado por algún nivel de lavado de cerebro sería capaz de hacer esto. Verás, todo esto es posible porque tienes que entender la relación con los judíos del cercano oriente, la familia Manson, que dirigía el comercio de opio en China, convirtiendo a China en el hombre enfermo de Asia. Casi todos los chinos eran adictos. ¿Recuerdas eso? Finales del siglo XIX. Y así tienes ese elemento judío del cercano oriente, combinado con este financiamiento chino de su campaña. Y Shanghái, conozco muy bien Shanghái y desafortunadamente tengo muy buenos amigos en los medios en China. De hecho, uno de ellos falleció recientemente, quien me dijo, sabes, el Partido Comunista de Shanghái, el grupo más poderoso de China, no son tan chinos. Son descendientes de judíos chinos, ya sabes, del negocio del opio, del negocio de opio de los Manson, ¿de acuerdo? Así que tienes que entender esa conexión entre chinos, Medio Oriente y judíos para controlar el dinero del mundo. Y también para controlar las drogas del mundo, así es como controlas el dinero. De eso se trata la campaña Harris Walz. Esas son las personas que están detrás de esto. Vaya, bueno, puedo decirte que esta conversación... Esto no es una pequeña red criminal. Esto se trata de poder global. Y lo que están manejando ahora es que Estados Unidos es el hombre enfermo de las Américas. Sí, ese es mi temor, que si ella llega al poder, se acabó el juego, se apagan las luces para Estados Unidos. Y por eso quería tenerte en el programa y hablar de esto hoy. Obviamente nos has dado muchísima información y esto nos va a llevar a 1.000.000 de nuevos agujeros de conejo. Me da confianza saber que lo que hemos descubierto hasta ahora es alarmante y que hay, como dije, estadounidenses de todas las razas y orígenes que se están dando cuenta de que hay algo que muy mal con la campaña de Kamala Harris, de todas las religiones, están reconociendo que hay algo muy mal con la campaña de Kamala. Realmente ha sido un esfuerzo colaborativo de todos, enviándome información y datos, diciéndome, oye, recuerdo esto sobre ella. Como dije, incluso su propia familia, que no apoya este esfuerzo comunista, está levantando alarmas y señales de alerta, y me cuentan cosas que ella está diciendo que simplemente no son ciertas sobre su familia. Así que espero que para las personas que están escuchando esto, les ayude a ver aún más las cosas con claridad. Si estás escuchando esto, por favor, compártelo. Obviamente ya estamos yendo a las urnas y es importante que podamos informar a la mayor cantidad de personas posible sobre Tim Walz, sobre Kamala Harris, sobre su verdadera genealogía, sobre sus verdaderos objetivos políticos y sobre su verdadera crianza, a tantas personas como sea humanamente posible.
Yo, Yoichi Clark, quiero agradecerte mucho por acompañarnos hoy. Aprecio tu valentía. Aprecio tu disposición a ser condenado por los medios, lo cual sin duda ocurrirá junto conmigo. Pero creo que se necesitarán guerreros independientes por la verdad para que todo el mundo despierte ante el tipo de maldad contra la que estamos luchando, que en mi opinión es solo un pequeño grupo de personas de élite que han acumulado mucho control a través de los medios y de estos programas psiquiátricos de lavado de cerebro. Así que, Yoichi Clark, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, ha sido un placer. Muchas gracias. Lo aprecio. Gracias. Muy bien, chicos. Bueno, eso es mucho para asimilar. Hay tantas cosas de las que ni siquiera yo mismo estaba al tanto y muchas más cosas que ahora quiero aprender para asegurarme de estar al día. Gran parte de la historia nos ha sido descaradamente ocultada a todos. Como dije, es muy importante que compartamos estos videos. Si estás viendo esto ahora mismo, por favor dale like y suscríbete en YouTube. Esperamos poder escuchar de ti, She Clark, en el futuro. Como dije, queremos difundir la mayor cantidad de información posible antes de ir a las urnas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, chicos.